su metro cuadrado, que es en lo que todos en algún punto miramos en el día a día. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer charlar con ustedes. Bueno, ¿cuáles son las claves para entender la economía que se viene ya en una segunda parte del año, pero con un escenario electoral abierto? Ya estamos probablemente a 12 meses, 12 meses y un poco más de lo que va a ser un nuevo turno para elegir al próximo presidente. Milei anticipó que busca su reelección. Kicillof parece ser el otro que hasta ahora también o se lo visibiliza como el otro candidato, y una economía que hasta ahora tiene algunas luces verdes, pero también en el día a día todavía no termina de convencer a muchos y algunos dicen se decepcionan. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que el primer tema es entender de dónde salimos. Salimos de un el gobierno que heredó Milei, fue un país que estaba con 211% de inflación y hoy esperamos para los próximos 12 meses 22%. Y me refiero a los economistas que el Banco Central llama y hace una encuesta y las expectativas es que va a ser 22%. Y eso afecta a tu metro cuadrado, porque cuando tenés una inflación altísima del 211% anual, no puedes planificar, los sueldos no suben a la misma velocidad que la inflación, obviamente, y además tenés un problema porque te pagan una vez por mes y en el medio tuviste una inflación muy grande. De hecho, el último mes de Milei, o sea, el mes que asumió Milei, en diciembre del 23, la inflación mayorista fue 54% en un solo mes. Entonces, eso para mí es un primer valor muy grande, que es la Sí, estabilización, ¿no? O sea, la estabilización, el tipo de cambio a mí no me importa tanto, pero sí la inflación. O sea, para mí el tipo de cambio es un precio más. Entonces, cuando tenés una desvalorización de la moneda, obviamente el tipo de cambio sube. Cuando tenés una moneda fuerte, el tipo de cambio está más o menos estable, que es lo que estamos viendo hoy en día. Puede ir, todavía hay inflación, todavía hay una inflación alta, digamos, pues 22% sigue siendo una inflación alta, pero es una mejora enorme. Y después tenés, en términos de actividad económica, ahí sí hay una actividad heterogénea, hay sectores que van bien, sectores que van muy bien y hay sectores que todavía no arrancaron o que están bastante más atrasados, ¿no? Los que van bien claramente es la minería, es energía, es el campo. La ganadería tiene precios que nunca ha tenido en la historia. Tenemos récords de una cantidad de cosas fenomenales. El sector exportador crece, las exportaciones crecieron 24%. Y lo que falta es, te diría, el comercio, la industria y la construcción, ¿y que por están más qué estos demoradas. sectores que les va bien o muy bien que no son tan dinámicos o por qué no generan, por ejemplo, acá estamos en una provincia netamente ganadera y sin embargo este auge de la ganadería no se ve como unas mejores condiciones en general para la mayoría de los correntinos? Bueno, yo te diría que en el interior hay un montón de lugares que se está viendo. Lo que, digamos, a la persona que le va muy bien, no lo cuenta. Y al que le va mal, sí lo cuenta. Eso también ocurre. Pero claramente la ganadería está en un momento de unas ganancias Sí. importantes, no más o menos. O sea, nunca hemos tenido estos precios de la ganadería porque se han conquistado nuevos mercados, se han eliminado las trabas para exportar, se eliminó incluso las trabas para exportar ganado en pie. Entonces hoy tenés, y como se había reducido 12 millones de ganado, de stock de ganadería que había en Argentina, por varios años vamos a tener precios altos. Sí. Que Pero ¿será que está muy cara la vida entonces o por qué la mayoría plantea que no llega a fin de mes o que llega muy ajustado, que no le queda un mango para ahorrar? bueno, yo creo que lo que pasó es otra cosa. Lo que pasó fue el año pasado, por supuesto hay que hay un encarecimiento, subieron los sueldos en dólares y también subieron los precios en dólares. Entonces hoy, al que le va bien, que puede tener un oficio, un pintor, un plomero en las capitales y demás, hoy está ganando en dólares 3 veces más de lo que ganaba hace 2 años y medio atrás. ¿Y su Pero calidad de también es vida mejoró cierto. 3 veces más? Depende de quién, no. Claramente 3 veces más no, porque también subieron los precios en dólares. Sobre todo lo que es el AMBA, donde se recortaron los subsidios, esa gente sí tiene una cuestión que ahora, antes no pagaba, por lo menos no pagaba entero lo que valía el costo del transporte, la electricidad, el gas, el agua, claramente en el AMBA, en la zona de Buenos Aires.
no hicieron en algunas provincias donde sí no tenían esos subsidios, pero donde le sacaron los subsidios, esa persona tiene menos saldo disponible. Pero hay otro factor que, sí, perdón, me querías decir Agustín, algo. ¿cómo le va? Buenas noches, Marcelo Insaurralde en este caso. Las ¿Qué provincias tal? del NEA y del NOA en un alto porcentaje dependen del empleo público. Ninguno de ellos ven estos beneficios que usted está anunciando. Bueno, el empleo, justamente el problema que nosotros tenemos es que Argentina está cambiando de sistema económico. El empleo público no genera riqueza, el empleo público es un costo. Entonces, si una provincia tiene 90% de empleo público, es porque está siendo subsidiada por otras provincias. Y eso no corresponde. Pero, perdón, nosotros en el empleo público tenemos la educación, en el empleo público tenemos la salud. No comparto sus apreciaciones. Pero eso es mucho menos. Nosotros teníamos educación y salud mucho mejor que ahora, hace 20 años atrás, y el empleo público era 1.100.000 personas, llegó a 2 millones en el año 2000, y ahora estamos en 4 millones de personas, o sea que hay 2 millones de más. Esa es la realidad. El sector federal está bajando el empleo público y sin embargo está mejorando el nivel de educación, ¿no? O sea, por suerte las test de PISA y demás han mostrado mejoras en el año pasado en los test por primera vez en bastante tiempo, ¿no? Está empezando a mejorar la educación que estaba muy mal. Pero el empleo público, en general hay muchísima burocracia y además, incluso en las cosas positivas que podría ser la educación, la salud, hay mucha malversación de fondos, hay mucha política. En los planes por invalidez sabemos muy bien que subieron de 76.000 a 1.200.000 y no tuvimos una guerra para que haya tantos inválidos. Entonces ahí hay un despilfarro, hay mucho robo y eso Bueno, pero afecta, por eso, supuesto, eso perdón, es un costo. ya llevan 2 años de gobierno y hasta ahora yo no encontré ningún, discúlpeme, corríjame si me equivoco, que hayan procesado a algún funcionario que haya hecho algún acto de corrupción. Hablan, 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 pero hasta ahora no apareció nada y ya tuvieron tiempo más que suficiente para hacerlo. No, de hecho no tuvieron tiempo suficiente porque no lo han En logrado dos hacer. años no tuvieron tiempo suficiente para detectar un tipo que estaba robando en la administración pública. Vamos. Pero discúlpame, por lo pronto los 4 millones de empleados públicos, solamente 400.000 es de la nación, el resto son las provincias que siguen siendo manejadas por los mismos de siempre. Y los municipios son manejados por los mismos de siempre. O sea, no es tan sencillo. Vos tenés que cuando vos asumís y de hecho que los empleados públicos son los mismos de siempre, salvo un puñado que son los que nombró el presidente. No es fácil gobernar un En país, algunos no te casos un creas. puñado bastante grande, como en jefatura de gabinete, pero bueno, ¿se fueron todos los de Adorni con él o no? No tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Y sería bueno, Pero ¿no? no lo sé, no lo sé. Bueno, pero Pero sí entonces, sé, ¿cómo vamos a hablar si no sabemos de que estamos haciendo un intento de reforma positiva, de limpiar el Estado, de terminar con la corrupción y no sabemos sacaron eso? 72.000 ¿Echar personas a del Estado cualquiera? federal. No, echar a En una cualquiera de esas no. justo hecho al que está laburando. No es un tema de laburando o no laburando tampoco, te estás equivocando. El Ah, tema ¿no? es cuando... O sea que No, un por tipo que supuesto que no. trabaja, se rompe el alma, va a las 7 de la mañana, entra, se queda hasta las 3 de la tarde, lo echo tranquilo y al que está de ñoqui no viene nunca, lo sigo No, no manteniendo, me, qué bien. no me entendés lo que estoy tratando de explicar porque no estás abierto a escuchar. Pero lo que estoy diciendo es cuando vos tenés... El Estado hace cosas que sirven y hace un montón de cosas que no sirven para nada. Si vos tenías una cantidad de regulaciones y creabas un ente regulador para algo que no es necesario regular, una vez que sacás esa regulación, ese ente regulador no lo necesitas más, y esa persona, por más que pueda haber sido un buen empleado, estaba haciendo algo que era improductivo, ¿entendés? No es simplemente que son todos ñoquis, no es así. También hay ñoquis, por supuesto, pero no, y por supuesto que el primero que sacás es al ñoqui, eso es evidente. Pero no es solo eso, hay reparticiones enteras que tenés que suprimir y que se han suprimido. El Sí, gobierno o se empezó, están intentando privatizar y el- el- privatizando temas centrales como energía atómica, el caso núcleo eléctrica es paradigmático. Agustín, Vendiendo, diría el- Menem, las joyas de la abuela. Agustín, te hago la otra verdad es que pregunta. todavía A vienen ver, pocas las privatizaciones, vienen lentas, habría que privatizar muchísimo más. Agustín, Pero sí se privatizaron 9.000 kilómetros de rutas, que ahí sí esas concesiones empiezan a
a ponerse en funcionamiento, ¿no? Bueno, A repararse, que es lo ya importante. era Déjame, hora Tito, porque porque se nos llevamos va. 2 años sin arreglar una sola ruta, ¿eh? Aguantame, Tito. Sí, estoy de acuerdo. Era hora, pero partimos de un país que estaba absolutamente destruido, con un banco central destruido, con un tesoro destruido, con un proceso de hiperinflación avanzado, y evidentemente no pudieron hacer todo al mismo tiempo. Agustín, no quiero que se me vaya el programa sin preguntarte por un tema que quizás tenga más que ver con el día a día de las personas. ¿Es preocupante el nivel de morosidad? Habrás leído que todas las semanas Sí, salen bueno, notas. ¿Es ese es el preocupante factor, o no? ese es el factor, por supuesto que sí, ese es el factor que te quería comentar Ajá, cuando me cambiaron de tema. sí. Pero ese sí es el tema clave que es importante que vaya superándose. Y eso vino porque el año pasado, primero que había habido una expansión del crédito y había mucha gente nueva que no había tenido crédito antes y que ahora sí tuvo crédito. Pero el año pasado la Argentina sufrió un shock muy fuerte. Se fue el 50% de los pesos de la Argentina y se compraron dólares. Asustaron a la gente, hicieron un gran despelote político, el Congreso actuando en contra del gobierno federal. Después ganó las elecciones en Buenos Aires Kicillof en septiembre y eso provocó se triplicó el riesgo país y las tasas de interés volaron, se fueron a más del 100%, con una inflación del 30%, con lo cual había 70% de tasa real. Entonces la gente que compraba crédito, sobre todo mucho crédito al consumo, lo que pasó es que tenías varias cuotas que ibas acumulando de productos que ibas comprando y estaban acostumbrados a que las últimas cuotas se las licuaba la inflación. Sí. Y acá pasó exactamente lo contrario. Las últimas cuotas vino la tasa de interés para arriba y el que pagaba solamente el mínimo se encontró con un saldo en la tarjeta que no podía pagar. Y ahí viene la morosidad, que aumentó hasta el 12,7% y va a tardar, yo creo, 4 trimestres en ir superándose ese problema y ahí sí el consumo se va a reactivar. Agustín, ¿pero vos crees que se soluciona solo de manera natural o que va a necesitar alguna intervención? No sé si directa, me parece difícil pensar que hagan una especie de condonación de deudas, pero sí quizás a través de los bancos obligándolos a que refinancien a su No, cartera con condiciones más realistas. yo no creo en que hay que obligarlos porque creo en la libertad, pero lo que sí hizo el gobierno es que puso las condiciones y bajaron las tasas de interés. Hoy las tasas de interés que el año pasado estaban en 70% real, hoy están en 0% real. Con lo cual los bancos hoy tienen podrían hacer refinanciaciones muy beneficiosas para la gente, pero y además tienen que eliminar los punitorios. Yo creo que, y yo con los banqueros que hablo les digo, debieran hacer un ¿Y por esfuerzo qué más no lo grande hacen? para... Algunos los están haciendo, pero más lento de lo que a mí me gustaría. Sí. Yo, Y lo otro que está ocurriendo también es que la gente misma, por supuesto, bajó el consumo y va regularizando sus pagos. O sea que eso es un proceso que se va a ir dando. Agustín, gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, hablando de todo un poco, Agustín Echevarne planteando este tema de, bueno, qué va a pasar. Es cierto que